buenos días, mi querida comunidad Mujer 360. Estamos con ese sabor un poquito tristes, David. ¿Cómo estamos ahora? Muy buenos días, Loli, a todos nuestros televidentes. Claro, con la tristeza. Ayer no fue el mejor de los días para el Ecuador en el Mundial. Así que vamos ahora con esperanza, optimismo y con muchos temas interesantes para salir adelante y poder pasar un poquito ese trago amargo. Seguimos todavía puestos la camiseta ahí porque tenemos la esperanza de que Ecuador gane en sus siguientes partidos, y yo que estaba viendo igual el partido fue en el minuto 89, David. Ya de salida me recordó, me transportó de vuelta a Brasil 2014, ese partido con Suiza del debut que nos pasó exactamente lo mismo, nos metieron el 2-1. Estábamos aún así de llegar al empate. En el estudio número 2 también el día de hoy nos acompaña Felipe y Fer. ¿Cómo están? Buenos días. Hola María Dolores, hola David, ¿qué tal Fer? Aquí también un poquito con la desazón de lo que sucedió en el partido de ayer, pero les noto demasiado desanimados. Yo creo que todavía podemos nosotros tener la esperanza intacta, todavía nos falta jugar contra Curazao, nos falta jugar contra Alemania, y Ecuador hizo un partido relativamente bueno ayer. La suerte no nos acompañó, pero yo creo que tenemos todavía mucho que entregar en este Mundial 2026. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué ¿Tú tal, qué opinas Feli? del ¿Cómo partido estás? de ayer? Bueno, realmente un poquito triste, pero lo último que se pierde son las esperanzas, así es que todavía tenemos otras oportunidades para mejorar nuestra posición y quién sabe continuar con la siguiente ronda. Por supuesto, muchísimas gracias chicos por levantarnos de esos ánimos, por eso todavía seguimos puestos las camisetas aquí en Mujer 360. Les contamos que tenemos nuestro segmento del Mundial, usted no se puede perder, son aproximadamente 15 minutos de relato deportivo de parte de David y de Felipe, que estamos preparados para ver qué ha pasado en el Mundial, ¿verdad? Vamos a tener cobertura de los 12 partidos, vamos a hacer un análisis breve de qué pasó en cada uno de estos, las sorpresas, donde acertamos, otras nuevas sorpresas que no se tenían previsto, pero les vamos a compartir mucha información interesante para que sigan atrás del Mundial de Fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Yo quería preguntarle, ustedes son los especialistas en fútbol, David. Yo vi ayer, mientras estaba viendo el partido con mis hijos, les veía a la mayoría de jugadores con zapatos fucsias. Es la tendencia ahora. Bueno, en realidad lo de los zapatos, sabes que en casa tuve el mismo comentario y no, cada jugador escoge el zapato que más le acomode el modelo. El tren ahorita, hay un modelo nuevo, sí, que en realidad tiene esos colores y parece que se les acomoda a muchos futbolistas, pero no es obligatorio, no es que el equipo utiliza los mismos zapatos todos, cada jugador tiene libertad para escoger el zapato que guste. Sí, pero se veían súper chéveres, a mí me llamó muchísimo la atención. Mi querida Fer, en el segmento de economía, el día de hoy te especializas en hacer un match entre economía y filosofía. Así es, Loli. Hoy día va a ser un espacio un poco de diálogo, de reflexión, y vamos a entender un poco mejor cómo o en qué momento se encuentra la filosofía y la economía. Qué chévere, Fer. Vamos a estar atentos entonces de cómo se juntan estas dos ramas tan interesantes, la economía, la filosofía, y me imagino que con invitados especiales, específicos para este tema. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Así es, Felipe, el día de hoy nos va a acompañar Leonardo Santestelis. Él es el fundador de Nueva Acrópolis, Ecuador, y bueno, esta es una organización de carácter internacional. Es una escuela en donde se aprende un poco de filosofía, de conocimiento y mucho más. Va a estar muy interesante. Entonces, todo eso tenemos más en Mujer 360. Por supuesto, el segmento de Mundial 360 también va a estar acompañado con Antonella Bardellini. Antonella va a estar sumándose al equipo de David y de Felipe también, porque las mujeres necesitamos también saber cuál es la opinión con respecto al Mundial. Y también para cerrar nuestro programa de hoy tenemos chocolate, cacao y café. Tenemos una representación de una feria a nivel mundial que nos viene a visitar aquí en Quito, Ecuador. Somos el equipo de Mujer 360. No se despegue de esa pantalla. Enseguida regresamos con ustedes.
Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo 17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados. Con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. ¡Fibra Max! ¡Fibra Max! Las decisiones importantes no admiten improvisación, requieren visión, experiencia y la capacidad de encontrar oportunidades donde otros ven conflictos. Cuando los intereses son importantes, se necesita un equipo que sepa negociar, proteger y actuar. En Global Partners convertimos la experiencia y estrategia en soluciones reales para nuestros clientes. En Global Partners entendemos el valor de actuar con estrategia, criterio y compromiso. Porque detrás de cada negociación hay mucho más que un acuerdo. Global Partners, soluciones legales. Amigos y amigas, estamos de vuelta aquí en el segmento Mundial 360. Felipe, con esta triste noticia de la derrota de Ecuador, pero con el optimismo por todo lo alto. Como lo dije, sí crea un poquito de desazón el hecho de que el Ecuador no haya podido tener un triunfo el día de ayer. Una victoria de último minuto del equipo marfileño, pues nos ha tocado un poquito el corazón. Pero como les dije, las esperanzas están intactas. Tenemos todavía que jugar con Curazao, tenemos que jugar con Alemania. Y Ecuador ha demostrado que es un equipo compacto, que tal vez le faltó un poquito de ambición, pero creemos que lo puede hacer mucho mejor. Así estamos con toda la expectativa para el partido con Curazao. Queremos darle la bienvenida que se incorpora al equipo de Mundial 360, Antonella Bardellini, desde el set número 2. Buenos días, Anto, ¿cómo estás? Buenos días, David. Buenos días, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, qué bueno formar parte de este segmento porque las mujeres también sabemos de fútbol, también opinamos de fútbol. Pero iniciemos conociendo los resultados del grupo E. Primero, y el partido que más nos interesa a los ecuatorianos, el partido que quedó 1 Costa de Marfil y 0 Ecuador, lastimosamente. Y el partido también de Alemania contra Curazao, que fue 7-1 y quedó la tabla del grupo E de esta manera. Como podemos ver, Alemania está en lo alto de la tabla de posiciones, con Costa de Marfil igual en segundo lugar, empatados en puntos, y Ecuador y Curazao en el último lugar. Felipe, cuéntanos un poquito tus pareceres del partido entre Ecuador y Costa de Marfil. ¿Qué pasó? ¿Falló la estrategia? ¿Faltó un poquito de los jugadores? ¿Cuál es el camino que nos devino en este resultado de una derrota? Sí, yo creo que en esta ocasión sí tenemos que hablar un poquito de estrategia, de ambición un poquito deportiva, de ir por la victoria. El Ecuador fue un equipo que tal vez no se proyectó, no fue muy vertical en su ataque, no fue muy profundo. Se dedicó mucho a retroceder. Hay quienes nos decían que le dieron más de 35 pases al arquero. Sí, eso denota que tal vez estábamos esperando un poco para ver cómo se desarrollaba el partido, pero nunca logramos encajar, nunca podemos fluir y nos hizo falta de gol. ¿Tú qué opinas, David? Totalmente de acuerdo. En realidad creo que hay un error de concepto en la estrategia. Vamos a arropar a los jugadores siempre hacen el mejor trabajo posible, más allá de que nos quedaron debiendo algunos, pero la estrategia planteada por el profe Becasese en realidad fue una estrategia totalmente defensiva, totalmente pasiva. Sí, el Ecuador jugaba hacia atrás, esperaban a ver si es que Costa de Marfil avanzaba y terminaba lanzando el balón a dividir el portero Galíndez. Entonces, como bien dice Felipe, faltó ambición, faltó ir a por la victoria. Me sorprendió algo, no sé si tú escuchaste justo en el entretiempo, mientras los jugadores iban a entrar a la cancha, decían vamos por el partido. Y en realidad el segundo tiempo no pareció absolutamente que Ecuador buscaba un resultado positivo, parecía que se conformaba con el empate y terminó pasando lo que sucedió. Sí, y lo mejor en realidad del Ecuador fue el primer tiempo. En el primer tiempo se generaron las mayores oportunidades de gol, sin embargo no se pudieron ser concretadas. Costa de Marfil se reafirmó en el segundo tiempo y yo creo que la entrada de Amad Diallo, este jugador del Manchester United, cambió trascendentemente el partido y fue quien dio el gol precisamente a Costa de Marfil, que se lleva una victoria muy importante en este grupo. No, y en realidad para bien nuestro, porque todos los quinielas lo daban en la previa como titular, por la banda derecha junto a Diomandé en el otro extremo, los dos extremos muy peligrosos, y al final el técnico se decidió por Pepe en esa posición, pero desde que entró Diallo nos dio muchos problemas.
Y bueno, vamos pasando un poquito porque estamos con ese positivismo de que el partido ante Curazao va a ir adelante. ¿Qué te pareció la aplastante victoria de Alemania frente a Curazao? Bueno, hay muchos que decíamos esto se veía venir. Sí, creo que Curazao sorprendió con el 1-1, que también fue tempranero. Hacía pensar que podían entregar algo más, pero no lo lograron. Creo que Alemania se asentó en el partido, demostró quién es Alemania, la jerarquía alemana, y eso precisamente pues nos ha dado a nosotros también la idea de que tenemos un equipo difícil a ganar en la última fecha y que será pues uno de nuestros contendores directos para la siguiente fase. Así que avancemos también con el resto de los partidos, con el resto de las alineaciones. Yo creo que con Ecuador todavía tenemos muchas esperanzas y esperemos que nos vaya mucho mejor en los siguientes partidos. Adelante, Antonella. Cuéntanos del grupo A, ¿qué pasó? México, Sudáfrica y el otro partido de Chequia con... Claro que sí, David. El grupo A quedó México contra Sudáfrica, que fue el partido de inauguración de lo que es el Mundial 2026, y quedó en un resultado de 2-0 de Sudáfrica, con varias tarjetas rojas de por medio. Y el siguiente partido, que fue Corea del Sur con Chequia. Este partido quedó en 2-1 como vencedor Corea del Sur. Por lo tanto, la tabla de calificación de este grupo, el grupo A, quedó de la siguiente manera. En este caso, México queda primero con 3 puntos. República de Corea queda también segundo con 3 puntos. Chequia con 0 puntos y Sudáfrica también con 0 puntos en la última posición. Interesante los partidos, la inauguración más allá del show previo que estuvo muy interesante y las polémicas que ha generado, si es que hubo una doble de Shakira, pero vamos a hablar un poquito de fútbol. Creo que México lo hizo muy bien, más allá de que el nivel de la selección mexicana está para mucho más. Creo que la pasividad de Sudáfrica y el juego lento que propuso el equipo africano sí trascendió en el desenvolvimiento del partido. Sin embargo, es una victoria cómoda, una victoria plana de parte de México que lo pone en una posición interesante para la segunda fecha. Sí, lo único que llamó la atención de este partido fue las 3 tarjetas rojas, que el juego limpio se fue trastocado en el primer partido de la inauguración, pero bueno, de ahí adelante tuvimos a un Chequia, República de Corea, también que tenía muchas expectativas tanto para los checos como para la gente de Corea. Sin embargo, se impuso en el marcador después de remontar República de Corea, y con eso pues se ha posicionado en el segundo puesto en esta tabla. Lo dijimos la semana pasada, Corea del Sur puede ser una de las sorpresas del Mundial y no defraudó, pese a haber iniciado en desventaja en el marcador. Remontó y ganó en la primera fecha. Vamos a ver un poquito el grupo B. Anto, cuéntanos qué pasó en el grupo B del Mundial. Claro que sí. El grupo B nos sorprendió con 2 empates. En primer lugar, Canadá versus Bosnia y Herzegovina empataron 1-1. Y de igual manera, Suiza contra Qatar empataron 1-1, dejando la tabla de posiciones de la siguiente manera. Como pueden ver, todos empates con un punto, igual número de gol diferencia. Suiza y Canadá se los pone arriba, pero tienen la misma valoración. ¿Qué te pareció, Felipe, el debut de Canadá? Sabes que sí esperábamos algo más. Canadá como local, pues esperábamos nosotros que hagan un mejor desempeño. Bosnia era un equipo que era poco conocido, pero que también se esperaba que le dé, aunque sea, le haga un poco de calor a Canadá. Y creo que han tenido resultados que afectaron, yo creo que todas las cartillas mundialistas de todos. Es un grupo que nos ha dejado a todos en tablas y que también hacía que esperemos mucho más de Suiza en este grupo. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo le fue a Suiza en este caso? Yo creo que es la primera sorpresa que nos trajo el Mundial. Qatar, una selección joven, una selección nueva, que no tuvo el mejor desempeño en su primera participación mundialista, se presentó ante Suiza para jugarle de tú a tú. En realidad aguantó el partido, no es que tuvo protagonismo, Suiza llevó adelante todo el partido, pero en el segundo tiempo comenzaron a creérsela que podían alcanzar un resultado y en los minutos finales del partido llegan al empate y sorprenden a todo el mundo, dejando al equipo suizo, que era el favorito y sigue siendo el favorito para ganar el grupo, con 2 puntos menos de los 3 que todo el mundo preveía que iba a tener. Así es. Avancemos con el grupo C. Antonella, cuéntanos. Claro que sí. El grupo C inició con el partido de Brasil contra Marruecos, que quedó igualmente en 1-1, un empate. Y el siguiente partido fue Escocia contra Haití. La verdad, en este caso quedaron el resultado Escocia 1 y Haití 0, pero en mi pensamiento, la verdad, Haití nos sorprendió bastante y tuvo un gran desenvolvimiento.
La tabla de posiciones queda entonces de la siguiente manera en el grupo C. Escocia liderando con 3 puntos, Marruecos y Brasil con 1 punto y Haití con 0 puntos. Felipe, el debut de Brasil, impresionante. Yo vi el desempeño de Marruecos a lo largo del partido. Los tuvieron contra las cuerdas todos los primeros 15 minutos, al scratch, al pentacampeón mundial. En realidad gratamente sorprendido, apenado por Brasil, siempre queremos y le hacemos fuerza a Sudamérica, pero admirando el desempeño de Marruecos y el partido en realidad que hizo. Sí, bueno, ya Marruecos ha demostrado ser un equipo difícil, un equipo duro. Sí, ya contra Ecuador también nos demostró que no es fácil hacerle un gol a Marruecos y la verdad es que también sorprendió, podía haberse llevado la victoria, pero bueno, finalmente Brasil rescató un valioso empate y este grupo nos deja con la sorpresa de que Escocia termina la primera fecha primero en la tabla y evidentemente Haití pues se queda en la última posición por ese apretado 1-0 que, como dijo Antonella, nos dejó gratamente sorprendidos la actuación de Haití. ¿Qué crees que le faltó a Brasil? ¿Brasil pudo hacer más? ¿Algún ajuste en la alineación? ¿O por qué no logra debutar con un triunfo la selección brasilera? Yo creo que sí también le hizo falta un poquito de fuerza en ataque. Yo creo que no considerar a Hendrix, mantenerse con jugadores que tal vez no son los que otorgan la mayor potencia ofensiva, es lo que le pasó factura en este caso a Brasil, que no supo encontrar el juego y no pudo encontrar el gol como debía. La segunda fecha se viene muy interesante en este grupo, ya que tanto Brasil como Marruecos, al haberse quedado con 1 punto, van a estar obligados a ganar. Avancemos, el grupo D, cuéntanos, Antonella, ¿qué pasó en este grupo? El grupo D inició con el partido de Estados Unidos contra Paraguay el anterior día viernes en la noche, con una victoria de Estados Unidos 4 y Paraguay 1. Este es un partido que creo que muchos ecuatorianos estábamos al tanto, por lo que nuestro ex director técnico Alfaro estaba al mando. Y el segundo partido, que fue Australia contra Turquía, tuvo una novedad dejando a Australia en 2 puntos contra Turquía 0 y dejando la tabla de posiciones de esta manera. Estados Unidos queda en el primer puesto con 3 puntos, Australia también en el segundo puesto con 3 puntos, Turquía con 0 puntos y Paraguay con 0 puntos en el último lugar por gol diferencia. En este caso, sí decir que la victoria de Estados Unidos, David, nos deja, es algo que tal vez se veía venir, hay quienes abrigaban que un empate entre Paraguay y Estados Unidos. Sin embargo, lo que me sorprendió a mí, no sé si es que a ti también, es la abultada victoria que tiene Estados Unidos sobre Paraguay. Dime, ¿tú esperabas algo más de Paraguay en este partido? Por supuesto, Felipe, yo creo que este es el grupo de las mayores sorpresas, no porque era una posibilidad que Estados Unidos gane en el debut, sino por la diferencia abrumadora en calidad de juego, en cantidad de ocasiones. En realidad hubo un solo equipo en la cancha. Paraguay tuvo su momento en el que descontó, pero debemos ser muy sinceros, de Estados Unidos le pasó por encima al equipo guaraní y con mucha pena porque Sudamérica no ha podido ganar hasta este momento en el debut de todos sus equipos. Así es, y bueno, pasando ya al partido entre Australia y Turquía, debemos decir que también fue un resultado sorpresa. Hay muchos quienes no esperaban que Australia pueda ganar. Sí, sin embargo, así lo hizo con un contundente 2-0 y deja a Turquía de alguna forma complicada porque este era el equipo a vencer, yo creo que para todos. En este caso, Australia está ahora en un segundo puesto. ¿Qué te parece este resultado, David, entre Australia y Turquía? Totalmente sorprendente. El equipo turco era candidato a ganar el grupo junto con Estados Unidos. En realidad Australia se presentaba como la más débil del grupo, inclusive por debajo de Paraguay, y da un golpe sobre la mesa porque gana con autoridad. Fue un partido de ida y vuelta, pero los australianos supieron manejar el control del balón, manejar las transiciones de forma perfecta, contener el ataque de Turquía, que tiene muchas figuras, y llevarse la victoria. Creo que ha sido uno de los mejores desempeños del Mundial, el del equipo australiano, y puede ser que se cole entre esas sorpresas que no veíamos venir en este Mundial. Y finalmente avancemos con el grupo F. Antonella, cuéntanos. Claro, el grupo F inició con el partido de Suecia contra inició con el empate de Países Bajos contra Japón. Este quedó 1-1 y realmente, en mi opinión, fue uno de los partidos más interesantes de la anterior semana. Inició pues con un primer tiempo que dejó 0-0 y continuó un segundo tiempo muy trabajado entre ambos equipos. Y el segundo partido, que fue Suecia contra Túnez, sí dejó un 5-1 favoreciendo a Suecia y dejando la tabla de posiciones de esta manera.
En primer lugar, el equipo sueco con 3 puntos y un gol de diferencia de +4. Japón y Países Bajos empatan en el segundo lugar y Túnez al final. Si bien parece que la victoria sueca no es una sorpresa, Felipe, ¿qué piensas de la contundencia? En realidad, una de las goleadas más grandes en el Mundial y se dieron un festín los jugadores suecos con Túnez. Sí, de igual manera, David, yo creo que fue algo sorprendido. Sí, se esperaba mucho más de Túnez, un equipo que ya es una segunda ocasión que está aquí en el Mundial, que nos ha sorprendido con este marcador tan abultado que ha recibido. Pero que también se esperaba de Suecia. De Suecia se esperaba una victoria y creo que eso no nos ha sorprendido. Más bien yo creo que Países Bajos, Japón, este empate sí es algo que también que llama la atención. Se esperaba que Países Bajos por su tradición futbolística sea más fuerte y tenga una victoria. Sin embargo, Japón, hay muchos quienes dicen que va a ser la revelación y lo está demostrando al momento de darle un empate contra un país tan fuerte. ¿Qué opinas, David? Lo dijimos aquí el lunes pasado. Japón, una de las sorpresas del Mundial, y más allá de que llega mermado por las bajas, Mitomi y Minamino ya estaban descartados, su capitán Endo quedó descartado para el debut y parece que se pierde el resto del Mundial, y pese a eso, con 3 bajas sensibles titulares absolutos, logra dar el campanazo y empatar con los Países Bajos. Desde mi punto de vista, más allá de los méritos de Japón, Países Bajos creo que también le costó ir a por el partido. La estrategia japonesa lo tuvo de manos atadas y fue un partido muy físico, muy técnico, y coincido con Antonella, de los mejores partidos que hemos visto en el Mundial. Así es, David. Bueno, con eso terminamos la revisión de cómo les fue a todos los equipos en este Mundial hasta lo que vamos del día de hoy. El día de hoy tenemos otros partidos. ¿Cuáles son los últimos partidos que tenemos del día de hoy? ¿Qué hay para hoy, Antonella? Cuéntanos. El día de hoy a las 11 de la mañana, de hecho en este momento ya están jugando España versus Cabo Verde. Seguido a las 2 de la tarde viene Bélgica contra Egipto. A las 5 de la tarde tenemos Arabia Saudita contra Uruguay y en la noche, a las 8 de la noche, tenemos Irán contra Nueva Zelanda. Bueno, y ahora sí, dando un cambio a lo que es el Mundial 360, queremos también, con el auspicio de My Way Travel, hacer un poquito una cobertura de lo que está sucediendo en Estados Unidos con la cobertura de Clarita Arias, quien nos ha enviado imágenes, información de lo que ha sucedido y de cómo fue el partido entre Ecuador y Costa de Marfil. Compartamos un poco las imágenes y vamos viendo cómo se desempeñó la afición en tierra de Filadelfia por los Estados Unidos de Norteamérica. Por ahí tenemos imágenes junto a la estatua de Rocky, muy famosa a nivel mundial. En la previa del partido, los ecuatorianos se concentraron en este lugar, alentando y con la esperanza y la expectativa de buscar una victoria. Sí, ahí fue en la mítica estatua donde le pusieron la camiseta a la estatua de Rocky. Hay quienes dicen que no es precisamente una cábala hacer eso, pero fue una congregación muy simpática la que tuvieron todos los ecuatorianos en esta ciudad. Se habla en redes inclusive de una maldición de ponerle la bandera más que la camiseta, según nos daba Antonella en las estadísticas, y bueno, no somos supersticiosos de aquí, pero parece que esa superstición va a ir engordando con esta derrota de Ecuador luego de haberle puesto a la estatua de Rocky la bandera. Sí, bueno, ahí seguimos viendo un poquito la algarabía de todos los ecuatorianos, cómo disfrutaron previo al partido el día de ayer y cómo pues toda la afición se mezclaba junto con los hinchas de otras nacionalidades. Avancemos un poquito con las imágenes. En el Mundial la fiesta se vive no solamente en los estadios, se vive en las calles y se vive en cada uno de los lugares donde los hinchas se juntan. Como podemos ver con todo el equipo de My Way Travel, todos los corresponsales que tenemos desde Filadelfia en este partido nos seguirán acompañando en Kansas City contra Curazao y finalmente en New Jersey contra Alemania. Les mandamos desde ya un afectuoso saludo a todos ellos que están en tierras norteamericanas en este momento alentando a la Tri. Eso, amigos, esto ha sido Mundial 360. Les agradecemos mucho por su sintonía. Esperamos darles nuevos resultados y el acontecer del Mundial 2020 en nuestro siguiente segmento. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos el próximo día lunes. Antonella, también muchas gracias por estar presente con nosotros. Y después de estos comerciales volvemos con más de Mujer 360.
historia importa. Elian, la excelencia que te acompaña. Este 2026 vuelve la aventura. Está de regreso el mejor campamento vacacional, Kids Camp Ecuador. Prepárate para vivir unas vacaciones llenas de fútbol, natación, patinaje, actividades recreativas, dinámicas, retos, aventuras, naturaleza y experiencias inolvidables, con áreas seguras, transporte, alimentación incluida y seguridad en todo momento. Además, contamos con monitores capacitados. Bienvenidos y continuamos con nuestro segmento de Economía 360 y en esta ocasión vamos a abordar un poco en cómo la filosofía y la economía se encuentran. Y es que detrás de cada decisión económica existen unas palabras o unas preguntas que nos tenemos que hacer y estas se relacionan con la justicia, con la dignidad, con el progreso, con la libertad. Y detrás de cada transformación social existen valores, existen ideas y de estos valores y de estas ideas también se basa en qué sociedad nosotros queremos construir, qué tipo de sociedad nosotros queremos dejar para las futuras generaciones. Y en esta ocasión estoy muy bien acompañada. Estoy acompañada de Leonardo Santestelis. ¿Sí lo dije bien? No. Santelices. Esta vez ya lo dije mejor. Él es el fundador de Nueva Acrópolis acá en Ecuador. Esta es una organización internacional de carácter filosófico que también se centra en la parte cultural y social y se fundamenta mucho en lo que tiene que ver la fraternidad, el desarrollo y el conocimiento. Leonardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, un gusto estar aquí. Veamos. Bienvenido, Leonardo. Bueno, yo solo sé que nada sé, así es que empezamos con la... Socrática. Sí. Hay que aceptar que realmente el conocimiento es tan vasto y que realmente los conocimientos son muy limitados y tenemos que seguir aprendiendo día a día. Leonardo, quisiera iniciar... ¿Tú qué consideras, qué tipo de filósofos consideras que hasta el día de hoy, hasta la actualidad, todavía siguen influyendo y que con ellos entendemos mejor la economía? A ver, en general, bueno, los filósofos clásicos, la visión de economía es otra a la que se usa hoy, por lo tanto no es exactamente, pero vemos cómo de alguna manera se está queriendo recuperar aquello. Fundamentalmente, para ellos la economía no es un fin, es un medio. Y ahí está la diferencia fundamental, diría yo. ¿Ya? Entonces, y lo otro que cambia es que se le da mucha importancia a la medida. Es decir, está bien, es necesario un desarrollo económico, pero con medida. No se plantea que es necesario un desarrollo económico cada vez más. No, tiene que tener una medida adecuada, digamos. ¿Ya? Después de que la noción, por ejemplo, de riqueza también es diferente. Para Platón, por ejemplo, una persona es rica no porque tenga muchos bienes, sino porque tiene pocos deseos. ¿Ya? Bueno, es lo contrario de la sociedad de consumo. Entonces, así es. Todo el mundo queremos seguir consumiendo más y más. Claro, entonces se está recuperando. Tú ves cómo, bueno, en la pandemia se pusieron de moda los estoicos. Hoy día todo el mundo conoce a los estoicos, todo el mundo habla de los estoicos, incluso en cosas que no tienen nada que ver. Entonces, poco a poco las escuelas de filosofía como que están volviendo a cobrar importancia. Y de ese punto de vista los filósofos clásicos se están retomando, ¿ya? También en la economía, ¿ya? No en la economía, más bien lo que tú dijiste al principio, en la visión de lo que es la sociedad. La sociedad, así es. ¿Tú crees, Leonardo, que cuando hablamos de pobreza estamos hablando de un problema de tipo económico, de tipo político o es moral? De todo, porque de hecho existen todas. Y a veces una es causa de la otra también. Es decir, no podemos decir que... O sea, la pobreza en general, sí, se ve claramente. Por ejemplo, en los países latinoamericanos, gran parte de la pobreza se debe a una corrupción moral.
O sea, ¿Crees una que pobreza moral. ahí nazca todo, de la parte moral, de nuestra pobreza moral? Que por eso es que nos estancamos, tal vez. Claro, porque obviamente la pobreza moral significa en términos de que lo más básico quizás de la moral, que es entender que hay que hacer lo correcto, entender que hay que hacer lo justo, pero no entender entender intelectualmente, porque explicaciones todo el mundo las entiende, pero hay que vivirlas, digamos. Entonces falta esa entereza también, en cierta forma moral. Y eso, cuando no se da, campea la corrupción, digamos, ¿no? Entramos del sistema entrópico. Claro, y la corrupción es totalmente destructiva, ¿ya? O sea, es una brutalidad de que habiendo personas que no llegan a tener lo básico, lo necesario para la supervivencia incluso, haya otros que se dedican a robar y acumular, que al final no saben ni para qué lo quieren. Pero hay como una especie, por eso la medida es muy importante, hay una especie la ambición no tiene límite, ¿ya? La ambición, aunque a veces lo ponen un poco como virtud, en realidad es un defecto, porque o sea, una cosa es querer mejorar, es una cosa, pero la ambición de querer detener, eso es un defecto. En el arte de la guerra, Sun Tzu dice que hay que inocular casi la ambición en el general enemigo, porque ahí ya perdió la batalla. O sea, el que está guiado por la ambición y no por la cordura, ya perdió. Claro, cuando hablamos de ambición, creo que ya estamos hablando de un extremo, ¿verdad? Que es completamente distinto a lo que tú acabas de mencionar, que como personas y como sociedad sí tenemos que buscar, aprender a estar mejor, a mejorar como personas, pero eso es todo lo opuesto a la ambición o al enriquecimiento tal vez ilícito. Y considerando esto, creo que siempre a veces hablamos mucho de un sistema entrópico, de la distopía, se habla mucho en que las personas estamos rotas, que por traumas, por diferentes vivencias, por diferentes cosas que tal vez hemos atravesado en el largo de la vida, hablamos mucho de que estamos rotos, pero como sociedad también estamos rotos. Bueno, en general, mira, tenemos una paradoja, digamos. Tenemos una tecnología extraordinaria, ¿ya? Sin duda, o sea, que es capaz de hacer cosas fantásticas, pero no está funcionando la sociedad como tal, digamos. O sea, por ejemplo, si vemos cómo manejaban el Estado, digamos, los incas, o cómo manejaban el Estado los romanos, sin teléfono, sin ninguna cosa. Nosotros tenemos una cantidad de aparatos, una cantidad de herramientas. De herramientas, y resulta que no funciona. Claro, no es un problema de la tecnología, es un problema de las personas. Del uso, cómo usamos todo este progreso. Cómo usamos y cómo mal usamos y cómo en general abusamos de ciertas cosas, ¿ya? Sin necesidad, digamos. O sea, en general vemos que la sociedad, ¿en qué sentido está rota? Que la convivencia no es buena. La política tiene como fin, siempre ha tenido como fin, lograr una sana convivencia. Pero cuando la política se transforma en una disputa de conveniencias y egoísmos, obviamente no se está haciendo política. No estamos buscando ese bien común que creo que la mayoría de personas es lo que queremos, lo que anhelamos. Y creo que es claro, y creo que es necesario plantearlo claramente. O sea, no es política, es otra cosa. Y por eso se da o sea, por eso el voto tiene que ser obligatorio. Porque si no, se quedan viendo el fútbol mejor, ¿ya? O sea, no es algo que esté funcionando. El mayor repudio estadísticamente es contra la política y contra los políticos. Entonces, eso quiere decir que está mal. Pero como que bueno, está mal, pero es lo que tenemos. Eso es ser demasiado mediocre. ¿Tú crees que es difícil o estamos hablando de algo muy utópico cuando hablamos o cuando queremos buscar una verdadera sociedad justa? ¿Es muy utópico? No, porque lo utópico es lo que no se puede realizar.
Y una sociedad justa sí se puede realizar, digamos. No es algo que el ser humano haya logrado hacer siempre, ni mucho menos. Ha sido más bien excepcional, pero se puede lograr, indudablemente. ¿Ya? O sea, es un arte que no tenemos, digamos. Hay un mito de Prometeo que dice que cuando el ser humano iba a nacer y que no tenía nada, porque los animales tenían fuerza, vuelan, nadan, qué sé yo, el ser humano no tenía nada, dijo, se van a comer todo. Entonces hay que buscar, y trajo dos artes, el arte de Atenea, que es la ciencia, y el arte de Festo, que es el manejo de la materia, de los materiales. Y trajo los fuegos, que es la inteligencia de ellos para que funcione. Pero quiso traer otro arte, que era el de Zeus, y no alcanzó. Ese es el arte de gobierno. Tenemos que aprenderlo, pesadamente, pero tenemos que aprenderlo. Pero no es que sea, porque si decimos, es utópico, nos vamos a conformar con mediocridades. ¿Ya? Y a lo mejor no se puede lograr en el mundo, pero se puede lograr. O sea, hay que partir lográndolo con uno mismo, hay que partir lográndolo familiarmente, hay que partir lográndolo en comunidades pequeñas, si tú quieres. Pero así se va haciendo, digamos. O sea, y ahí se ve que no es utópico. Considerando lo que tú acabas de decir, ¿en dónde termina la responsabilidad del individuo y en qué momento comienza la responsabilidad del Estado? Pero es que no se debe trabajar por separado. No están separados, digamos, ¿no? O sea, la responsabilidad del individuo, por ejemplo, un individuo que comete un acto injusto, está perjudicando al Estado también. Entonces no hay, y al revés. El individuo, y eso en cambio es más difícil darse cuenta. Cuando una persona hace algo justo, hace algo correcto, está contribuyendo. ¿Ya? Eso a veces no se nota, digamos. O no lo reconocemos, tal vez. O sea, claro. Estamos tan centrados, somos tan egoístas quizás que se nos dificulta reconocer al otro lo que la otra persona también hace él y que de manera directa o indirecta también nos estamos beneficiando nosotros y el resto de la sociedad en sí. ¿Tú crees que tal vez para cambiar nuestra percepción, tanto nuestra percepción y también cómo actuamos, nos hace falta un punto más panteísta, ver al otro de diferente manera? Más panteísta, o sea, desde el punto de vista, por ejemplo, cuando se habla del panteísmo, se habla mucho que tal vez cuando tú ves a la otra persona, si le ves de cierta manera que en esa persona hay un Dios ahí, y desde el punto de vista que si esa otra persona, hay un Dios dentro de esa otra persona, al igual que hay dentro de mí, tal vez nos cuidaríamos mejor, actuaríamos de mejor manera, más responsables. Sí, en general, más que ver un Dios, digamos, está lo divino o la divinidad, ¿ya? Porque si es un Dios para cada uno es más complicado. Más complicado, ok. Entonces está la divinidad en cada uno. O sea, todos los seres humanos participamos. Sí, la naturaleza participa también. Sí. Sí, desde ese punto de vista, sí, por supuesto. Claro, porque con eso también cuidamos a la naturaleza, porque a la larga es nuestro entorno, es nuestro hogar, ¿no? Y aunque se habla un poco... Yo no creo que sea fantasioso para un grupito, pero sí es fantasioso para el resto. O sea, si una persona tiene problemas para vivir en la Tierra, que es nuestro ambiente, peor va a ser en otro planeta, digamos, ¿no? Entonces, es el planeta que tenemos, además. Y es el único. Y es el único. Sí. Y bueno, y para finalizar, Leonardo, coméntanos un poco. Cuando hablamos de Acrópolis, viendo el significado estricto, estamos diciendo que es una ciudad alta, pero ¿cuál es la misión de la Escuela Nueva Acrópolis? Bueno, Acrópolis, como bien dijiste, es ciudad alta, y no solo ciudad urbanamente, sino que ciudad también en las personas. Nosotros todos tenemos una ciudad baja y una ciudad alta. La Acrópolis es una escuela de filosofía. La escuela de filosofía han sido elementos normales, digamos, en toda la sociedad. Había escuela de filosofía en Grecia, había escuela de filosofía en Roma, en la India, en la China. La última que conocemos es en el Renacimiento, que fue la que provocó en cierta forma el Renacimiento, que es la escuela platónica de Florencia, ¿ya?
esa es la última, pero en general una escuela de filosofía es justamente no simplemente estudiar filosofía, sino que también es desarrollar la filosofía, aquella capacidad del ser humano no, de hacerse preguntas es natural, pero de responderse y de buscar y de descubrir. No adoptar una filosofía, sino descubrir la filosofía. O sea, no es seguir una filosofía, sino que es hacer filosofía. Preguntarse, responderse permanentemente, digamos, ¿no? ¿Crees que lo que nos hace falta a nosotros tal vez es curiosidad o el cuestionarnos? La curiosidad es un primer paso. Y el sorprendernos también, a veces no nos sorprendemos ya, estamos en un mundo tan robotizado, tan mecánico, que ya nada nos sorprende a veces, y seguimos repitiendo a veces patrones y patrones, y estamos tan inconscientes, capaz, eso nos hace falta, esa llama, hace un momento hablabas del fuego, tal vez nos hace falta ese fuego. Sí, de hecho el sorprenderse, el asombrarse, no es necesario que sean cosas estrambóticas. Asombrarse de nuevo con lo que hemos visto muchas veces, por ejemplo. A lo mejor muchas veces hemos visto obviamente un amanecer o una puesta de sol, pero de pronto nos asombramos. O en una persona también. De pronto en una persona descubrimos cosas que no estaban. Ese asombro, ahí empieza la filosofía. Qué bonito lo que nos acabas de comentar, Leonardo, y más bien agradecerte por este espacio, por aceptar nuestra invitación y de seguro invitarles a las personas a que se acerquen a la Escuela Nueva Acrópolis. Sí, por supuesto, está todo el mundo invitado a Bienvenido sean. Y muchas gracias por tu espacio aquí. Muchísimas gracias, Leonardo, y continuamos con un corte comercial y luego seguimos con más de Mujer 360. Este 2026, vuelve la aventura. Está de regreso el mejor campamento vacacional. Kids Camp Ecuador. Prepárate para vivir unas vacaciones llenas de fútbol, natación, patinaje, actividades recreativas, dinámicas, retos, aventuras, naturaleza y experiencias inolvidables. Áreas seguras, transporte, alimentación incluida y seguridad en todo momento. Además, contamos con monitores capacitados que cuidarán y estarán con los niños durante toda la experiencia. Kids Camp 2026. Espéralo. En Cons descubre tu estilo y eleva tu confianza. Cada prenda y joya se encuentran diseñadas para hacerte sentir segura, única y auténtica. Encantada de recibirles en este segmento final del programa de Mujer 360. No quería iniciar el segmento sin antes agradecer a la gente que se ha conectado junto a nosotros el día de hoy en el programa y la delegación de amigos futboleros que se encuentran en Estados Unidos, camino ya a las cataratas del Niágara en Canadá, envían sus saludos para algunos familiares. Aquí vamos con un primer saludo para Miguel Ángel Pazmiño de parte de Clarita Arias de My Way Travel. Saludos para ti, querido Miguel. También tenemos un saludo especial para toda la familia Tingo que se encuentra también dentro de la delegación de viajeros futboleros que está acompañando esta travesía, esta aventura para el Mundial 2026. También tenemos saludos especiales para el gran maestro Leonardo Santo Domingo de los Sáchiles. También nos han escrito para enviar saludos para Conocoto. Muchísimas gracias a todos los amigos viajeros futboleros que se han hecho presentes el día de hoy con sus comentarios en redes. Y bueno, ahora damos inicio. Tengo el gusto de tener aquí a Rafael. Rafael, su apellido, Fabián, su apellido sí no voy a decir porque es un poquito complicado. No, pero representante de la Cámara de Comercio Ecuatoriana, ¿no es cierto? Franco-ecuatoriana. El día de hoy usted nos viene a endulzar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, ya estamos endulzando al país desde ya más de 16 años. Nosotros
ya desde la Cámara organizamos el Salón de Chocolate, Cacao y Café Ecuador. Bueno, un evento, es el evento dulce, un evento dulce más grande del Ecuador, justamente sobre este tema, un producto emblemático que justamente tenemos acá en este momento justo estamos viendo en pantallas un poquito de lo que va a ser esta experiencia del Salón del Chocolate, entonces ahí sí nos va comentando, por favor. Sí, así soy yo. Por supuesto, ahí le vemos en primera fila. Como ustedes pueden ver, bueno, es un espacio muy grande, muy importante, porque ya finalmente aquí en el Ecuador tenemos realmente muchísimos emprendedores que trabajan con estos productos. Estaremos en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, CCMQ, al lado del Bicentenario, supongo que todo el mundo conoce. Los días viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de este mismo mes. Aquí tendremos como más de 60 marcas diferentes de chocolate, si no es más, creo que ya me estoy olvidado seguramente algunos de ellos. Y quería decirle a la gente que nos vea, que nos escucha, que realmente no es un evento, no es una feria en sí misma, ¿no? Es un salón, es decir, que no solamente usted va a encontrar productos, pero también muchas actividades. Entonces, o sea, cuando hablamos de salón estamos hablando de una actividad un poco más integral, ¿verdad? Correcto, ¿Sí? Que integra justamente la parte cultural, la parte educativa también, que es súper importante, e informativa. Entonces creo que ese hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces este salón, finalmente durante los 3 días usted va a poder venir en familia, va a poder tener actividades para los niños, justamente para que incursiona un poquito en este mundo que es del chocolate. Loli, tú sabes que ya finalmente los niños de hoy serán los compradores de mañana, y creo que finalmente hay que cambiarle el paladar. El chocolate es oscuro. El chocolate no es con azúcar, realmente con mucho de azúcar, obviamente se le puede poner un poco, pero hay que acostumbrar a la gente, a los chicos, a comer un chocolate, digamos, que sea encima del 50%, porque es el cacao que nosotros producimos en el Ecuador. Entonces, si no consumimos el cacao que producimos, es una pena realmente, ¿no? Pero sí, por eso hacemos este evento, además de información sobre la historia del cacao desde 5.300 años. Si no, la gente no lo sabe, bueno, fue descubierto justamente los primeros rastros de cacao en la provincia de Zamora Chinchipe, en Palanda. Entonces creo que ya tenemos que ser muy orgullosos de eso. El origen del cacao es de Ecuador. Entonces, sí, ¿cuántas marcas nacionales participan en este salón? Sí, más de 60 marcas, como te lo había comentado. Creo que ya llegamos este año normalmente a 80, 90 marcas por lo menos. Tenemos obviamente la gente, grandes marcas que la gente conoce como Pacari, República del Cacao, y varias ONGs también, que gracias a ellos pueden venir de provincias, pequeños emprendedores que también tienen su propia marca. Entonces ahí va a conocer realmente unos productos realmente con innovación. El cacao no es solamente chocolate, son nips, puede hacer té de chocolate también. Té de chocolate, qué té interesante. De chocolate, perfume de chocolate también. Bueno, el perfume sí he escuchado, pero el té de chocolate, eso no me imagino que le tienen que poner los trocitos de chocolate en el agua. Exacto, ¿sí? Trocitos en el agua, en una fundita también. Es muy bueno, antioxidante, es muy agradable a tomar además. También cerveza de chocolate, algunas bebidas fermentadas. Cerveza de chocolate, me suena. Capaz vamos a impulsar a toda nuestra gente a consumir cerveza de chocolate para que nos vaya bien en el segundo partido de la selección. Exactamente, sí, creo que sí. Entonces, realmente es un evento que nosotros, afeccionamos mucho en la Cámara. Es el evento más grande que logramos hacer. ¿En qué edición están ya 16, de este evento? Vamos por la 16ª edición este año. Sí. Wow, o sea, es una edición por año. Es una edición por año. Hemos saltado 2 años durante la pandemia, entonces deberíamos estar en 18. Claro. Entonces el salón sí, efectivamente fue creado en el 2008. Un evento pequeño con 20 stands, hubo 300 visitantes. Hoy día estamos con
60, 70 stand y tenemos 10,000 visitantes. Entonces, ¿todavía hay posibilidad de que la gente que de pronto nos está viendo tras la pantalla quiera animarse a participar de este salón? Sí, ¿Todavía están abiertas las inscripciones? Sí, ¿Es como posible? tú sabes, como siempre, ¿Sí? guardamos pequeños espacios para los últimos, ¿no? La gente que se despierta, decir, ya quiero ir al salón, quiero ofrecer mi producto, quiero venir con cacao, con chocolate, con café, porque también es eso también, ¿no? Entonces es muy importante. Permítanme también indicar que durante este evento vamos a tener, bueno, el salón principal, además pequeñas salas de conferencias, porque tú sabes que a veces la conferencia tiene un nivel intelectual o un nivel de concentración que permite, que necesita, más bien no tener mucho ruido, por eso tenemos salas aparte, pero en el salón principal vamos a tener también catas en vivo con las grandes marcas para todo el público presente. También vamos a tener una masterclass por parte de la Universidad Internacional del Ecuador. Qué lindo, de la Escuela de Gastronomía, ¿no? De la Escuela de Gastronomía, qué que nos interesante. da una masterclass a base justamente de cacao chocolate, entonces algo súper interesante. Por favor, reforcemos un poquito este espacio, el mensaje de qué días van a ser el evento, si tiene algún costo, cómo la gente puede acudir y visitar este salón del café, cacao y chocolate. De acuerdo. Bueno, el salón, repito las fechas, son los días viernes, sábado y domingo 26, 27 y 28 de este mes en el Bicentenario, en el Bicentenario Centro de Convención Metropolitano de Quito. Por el Bicentenario usted tiene ya una estación de metro Labrador justamente al lado, entonces nadie se la puede perder. Tiene los horarios son de 10 de la mañana a 7 de la noche. El domingo cerramos una hora más temprano a las 6 de la tarde. Tiene un costo mínimo de $5 por persona, por adulto, y $2.50 por niños discapacitados y tercera edad también, ¿no? Perfecto. Entonces, estamos hablando de un costo relativamente bastante módico, accesible para que la familia ecuatoriana pueda acudir y ver esta actividad, ser parte de esta actividad. Muchísimas gracias. Un mensaje final, por favor, para reforzar este lindo evento. Por supuesto que sí. Bueno, les invito realmente a participar a esta 16ª edición del Salón Chocolate. Creo que ya cada uno de nosotros como ecuatorianos tenemos que apoyar a nuestro producto emblemático, que es el cacao y el chocolate, el café también que será presente. Entonces creo que finalmente somos los mejores embajadores. Venga, conozca los que no sabe y apoyen a toda la cadena productiva del chocolate, cacao y café Ecuador. Muchísimas gracias por ser esa plataforma que impulsa a las grandes marcas y también a los pequeños emprendedores. Muchos pequeños emprendedores. Entiendo que las marcas grandes hacen esa técnica de apalancamiento, ¿no? También los ONGs, también tenemos también la participación de más de 20 provincias del Ecuador que son productoras justamente de cacao o de café también, para que nos acompañe este día. Muchísimas gracias. Ha sido con nosotros el día de hoy en este segmento final los representantes de la Cámara Franco-Ecuatoriana con este Salón del Café, Cacao y Chocolate. Somos el equipo de Mujer 360. Muchísimas gracias por formar parte de nuestra comunidad.